¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Que las bendiciones de nuestro Señor sean muy abundantes en sus hogares. El día de hoy vamos a meditar sobre la muerte de Esteban. Esta la encontramos en el capítulo 7, la parte final. Y también un tanto sobre la actitud de Saulo, que la encontraremos en los 3 primeros versículos del capítulo número 8, en el libro de Hechos. El título de esta ocasión es Llenos de ira. Como ya se ha mencionado en días pasados, Esteban fue uno de los 7 primeros diáconos elegidos para servir a la iglesia. Él tenía como característica principal que era un hombre muy entregado y lleno del Espíritu Santo. El Señor le había concedido tal sabiduría que disertaba del Evangelio de tal forma que los enemigos del camino no pudieron vencerlo. Y como usualmente pasa con los malos perdedores, acudieron a mentiras y artimañas para vengarse de él. Tal fue el odio dentro de estas personas que levantaron acusaciones falsas para juzgarlo. Y aún dentro de ese mismo juicio, no pudieron contradecirlo, porque Esteban siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio como debe de ser. Podemos decir, sin pelos en la lengua, directo, sin rodeos. Esto me recuerda a lo que también se dice en la carta de Hebreos, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, el Evangelio es incómodo, porque pone de manifiesto todas nuestras debilidades y nuestros defectos, los que están en nuestro corazón, y como señala a nuestra verdadera identidad, deja de lado nuestra hipocresía, o mejor dicho, muestra nuestra hipocresía, que llega a generar una ira tal que, como toda ira, cuando aparece en nosotros, si no la detenemos, se adueña de nuestra mente, y entonces no medimos las consecuencias de nuestras acciones, y como usualmente llega junto con el orgullo, aún conociendo esas consecuencias, no nos importan. Y podemos terminar obrando en cosas tan terribles como el asesinato, como fue en este caso Esteban, o peor aún, como fue el caso de la crucifixión de nuestro Señor. El apóstol Pablo estuvo presente y lleno de ese mismo orgullo. Fue testigo de lo que le hicieron a Esteban, y dice la Escritura que consentía en su muerte, mejor dicho, en su asesinato. La ira también lo había absorbido y la desató de tal manera que fue muy conocido por asolar a la iglesia. Irrumpía en la casa de los cristianos, los sacaba arrastrando con violencia para echarlos a la cárcel. Hermanos, ciertamente el Evangelio es maldición para los incrédulos, pero es vida eterna para quien lo acepta. Si ya recibimos la gracia de aceptar a Jesús en nuestras vidas, esforcémonos en orar, en leer la palabra, en servir al prójimo como nos ordenó el Señor, para que cuando la ira se presente, podamos tener fuerzas suficientes y tener dominio propio. Porque aunque pecadores, debemos de reflejar la luz de Dios que alumbra nuestras vidas, dando un buen ejemplo en nuestras familias y en nuestro entorno. Un solo momento de ira puede destruir nuestras familias. Así que no dejemos en saco roto esta enseñanza. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, toda la gloria sea para ti. Te suplicamos, Señor, que nos des fuerza, Señor, para que podamos combatir la ira, que no podemos evitarla en esta vida que tenemos, Señor, pero debemos de tener dominio propio. Padre, bendice a tu iglesia,
En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.